Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Soy su servidor Jorge Aguiñaga y bueno, pues hoy estamos en un programa más de Batalla Cultural desde el Frente Familiar y hoy tenemos el gusto, el placer de poder contar con dos máster en la materia y en los temas que hoy vamos a ver desde la ciudad, nuestra hermana República de Chile, Felipe Mujica. Felipe, te mando un abrazo, amigo. Qué bueno tenerte aquí. Y desde también nuestra hermana República de Argentina, nuestro querido amigo nuevamente, Gabriel Raúl, nuevamente amigo, un abrazo. Gracias a ambos por poder darse su tiempo para poder estar con nosotros en este programa que, bueno, pues estamos buscando constantemente a través de estos en vivos, estos lives, poder tener un tiempo de conversación en donde hablamos acerca de temas que son importantes por el tiempo en el que vivimos, pero que son necesarios también que toda familia sepa y conozca, primeramente para que los padres puedan atender y cuidar aún más a sus hijos, y para que como familia podamos responder ante estos ataques ideológicos y culturales que estamos viviendo. Así que para poder comenzar, ¿qué les parece si, bueno, pues se presentan un poco? Me gustaría que nos pudieran hablar un poco de ustedes, querido Felipe, primeramente, y después Gabriel. Así que cedo la palabra. Bueno, hola, ¿cómo están? Muchas bendiciones, Jorge, Gabriel y a todos los que están escuchando. Un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, mi nombre es Felipe Mujica, soy de Chile, un cristiano, un hermano en la fe. Mi profesión de profesor, profesor y licenciado en filosofía. Y bueno, muy contento de estar acá, padre, esposo, realmente, pero me siento muy honrado aquí de poder compartir con dos próceres intelectuales como ustedes, así que de hecho yo tengo muchas ganas de escuchar lo que tienen que decir, porque posiblemente estén más informados que ellos, así que aquí emocionado. Y bien, Gaby, adelante, amigo. Bueno, hola a todos. Yo simplemente soy un investigador y un alumno de la carrera de sociología. Escribí el libro Prohibida la familia y bueno, la verdad que es un honor y un placer compartir un conversatorio con ustedes. Perfecto. No, pues en verdad, gracias a ustedes por darse este tiempo. Sé que estamos en horarios completamente diferentes y esto, bueno, pues implica que obviamente, si no estoy mal, con uno nos llevamos 3 horas y con otro nos llevamos 2 horas de diferencia, ¿no? Así. Entonces, sí, hay una gran diferencia de horario. Aquí apenas es la 1 de la tarde, así, digo, no, las 7 de la noche, perdón. Y, pero pues bueno, vamos a darle a este tema, vamos a entrar de lleno, vamos a echar, como dicen acá en el norte del país, dicen, vamos a poner la carne al asador. Así que, mucho se ha hablado sobre el tema de transhumanismo, mucho se ha empezado a decir, creo que es una palabra que día a día se está popularizando más, si no estamos mal. Pero ante ello, considero y veo que hay gran parte de la población que desconoce o que bien aún no percibe, no entiende el concepto de lo que es transhumanismo. Así que entendiendo toda esta concepción, entendiendo toda esta visión que hay detrás del transhumanismo, la pregunta sería, ¿cómo podemos desarrollar la idea? ¿Cómo podemos desarrollar el concepto, el pensamiento de transhumanismo? ¿De dónde podríamos partir para poder llegar hacia lo que es el transhumanismo? Bien, Así para que, entender habría que hacer unas distinciones fundamentales, ¿no? Para que empecemos a llenar el camino y tengamos como punto de partida abarcar los conceptos primero de eugenesia y el concepto de la técnica, para ya meternos en el transhumanismo, ¿no? Digamos que la eugenesia, en griego eugenos, es el buen comienzo, el buen origen, el parentesco y el buen linaje. Creo que esta última es la que mejor describe la eugenesia, ¿no? Que es la mejora de los rasgos hereditarios a través de la intervención humana, a través de la técnica. El movimiento eugenético se viene a dar en el Imperio Británico después de que se da el darwinismo social, ¿no? El darwinismo de Herbert Spencer y Francis Galton, que fue primo de Darwin también. La eugenesia como movimiento filosófico se viene a dar a principios del siglo XX,
¿no? Después de la Primera Guerra Mundial se empiezan a dar las primeras conferencias internacionales sobre la eugenesia, bajo el lema de que la eugenesia es la autodirección de la evolución humana. Este segundo congreso se da en 1921. Ahora, hay eugenesia positiva y hay una eugenesia negativa, es decir, la eugenesia positiva es la selección de ciertas personas o ciertos rasgos de las personas que prevalezcan sobre las demás, es decir, elegir a las personas más fuertes, más sanas, más inteligentes, o la arbitrariedad que le quieran dar, que prevalezcan sobre las demás, ¿no? Esto se dio en la historia de la humanidad, desde los antiguos espartanos, pasando por el Imperio Romano, el Imperio Británico. ¿Sí me apagó la luz? También está la eugenesia negativa, ¿no? Que es impedir que cierta clase de personas o ciertos rasgos de la persona, impedir la supervivencia, es decir, el aborto, la eutanasia. Incluso en África, la fundación de Bill Gates está haciendo una catástrofe allí con el tema del aborto y la eutanasia. Bien, ya abarcado el tema de la eugenesia, podemos ahondar en el concepto de la técnica, ¿no? Hay una definición que me gusta de Ortega y Gasset, que la plantea en 1933, ¿no? Hay un libro que se basa en un curso de Ortega, que se llama Meditación de la Técnica, y Ortega y Gasset dice que es la creación de posibilidades siempre nuevas que no hay en la naturaleza humana. La técnica es la creación de posibilidades siempre nuevas que no tenemos en la naturaleza humana, es decir, cambiar el entorno y no cambiar el humano para el entorno. Esto le va a servir de marco filosófico al transhumanismo, al igual que el concepto de Nietzsche cuando dice que el hombre es una cuerda entre el animal y el superhombre. Ahí vamos a tener las bases del transhumanismo. También decía Ortega y Gasset, yo no soy mi cuerpo, ¿no? Ortega se ubicaba bajo un esquema dualista, ¿no? Un dualismo cartesiano donde planteaba que somos cogito puro, somos espíritu y tenemos un cuerpo. Separa la res extensa, separa lo material. Y claro, al separar el cuerpo, está a disposición de cualquier cosa, puede estar a disposición de la ciencia. Bueno, ya allanado los conceptos de eugenesia y la técnica, podemos decir que es el transhumanismo, ¿no? Es una corriente de pensamiento que fomenta la superación de los límites psíquicos y físicos del ser humano. Así que, bueno, como a modo de introducción, lo podemos dejar ahí, le puedo dar el paso a Felipe. Oye, ahí Jorge está muteado. Oye, Gabriel, ¿tú lo escuchas o soy yo nomás? ¿Está muteado, Jorge? Adelante, adelante. Ah, Sí, era yo que estaba muteado. Sí. Ya. Bueno, tú sabes lo que dicen, Jorge. Dicen, nunca hables después de un argentino porque si no va a decirlo todo. Sí, a ver, ¿qué puedo agregar a Gabriel? Pues, oye, me pusiste complicado porque dice, bueno, yo voy a decir un par de cosas, ya dijo lo que había que decir, así que ahora tengo que tratar de acordarme de algo para poder complementar. Entonces voy a hacerlo, voy a tratar de seguir el ritmo de Gabriel, a ver si puedo. Bueno, en primer lugar, el tema del transhumanismo justamente es un tema bastante interesante. Y aquí tengo que decir que voy a decir algo. Yo conocí el tema del transhumanismo cuando estuve en un diplomado y nos hizo clases Lucas Miklos. Sí, claro. Entonces nos hizo clases, ese es un diplomado que ahí hacían clases el Agustín Laje, el Nicolás Márquez, Lucas Miklos, varios. La verdad, y tengo que decir que de todas las clases, a las que menos les presté atención fue a las de Lucas Miklos. Hoy día lo lamento porque realmente todo lo que él planteaba es algo que está siendo realmente muy, muy relevante y significativo. Entonces yo quiero agregar un par de ideas a lo que dice Gabriel y después quiero decir por qué creo que es tan relevante. Pero en primer lugar,
o sea, no en primer lugar, agregando lo que dice Gabriel, el transhumanismo es un movimiento científico, filosófico y político. Une estas tres vertientes. ¿Y por qué señalar que usa estas tres vertientes? Porque en realidad, en principio, el transhumanismo se presenta como un movimiento filosófico. No, inicialmente, los transhumanistas en sus inicios no pueden hacer más que soñar con este nuevo hombre. Ya lo vemos, por ejemplo, con Un Mundo Feliz, con Claro. Julian Huxley, Adolf Huxley, estos hermanos que van a hablar mucho de transhumanismo y claramente en su periodo, en su época, no había mucho que se pudiera hacer respecto a la modificación en el ser humano. Entonces tenemos una base filosófica y después me gustaría señalar algunas cosas que dijo Gabriel que son interesantes de enfatizar. Después de esto se va sumando todo un movimiento de tipo ya más científico y en paralelo comienza a haber una inversión económica, porque se comienza a observar el beneficio económico que trae el transhumanismo a ciertos grupos de poder, élites económicas, que en último término lo que les interesa es deshumanizar a las personas para generar una nueva idea de ser humano, ahora a su imagen y semejanza. Aquí, por ejemplo, cuando me ha tocado revisar algunos textos sobre transhumanismo que han escrito algunos profesores de universidad acá en Chile y otros de otros países, y tú te vas dando cuenta que el concepto de transhumanismo, si bien se comienza a hablar siglo XX, siglo XXI, en realidad la idea es muy antigua. De hecho, mi hipótesis es que la Biblia ya habla de transhumanismo, no como a favor, sino como una evidencia de la rebeldía del ser humano en contra de Dios. ¿Dónde encontramos los primeros transhumanos? Más allá aquí podemos, esta es mi interpretación, así que es sometible a que me la destruyan ustedes dos. La encontramos en la figura de los Nefilim. Ok. Cuando tú encuentras la figura de los Nefilim, que hay dos interpretaciones, yo me voy a ir por una, tú encuentras que los Nefilim se habla de estos hijos, estos seres que surgen de la unión de las mujeres y estos supuestamente ángeles caídos que se unen con las mujeres y que tienen esta nueva descendencia y de ahí salen los gigantes. De hecho, yo ayer justamente hacía el devocional con mi hija en la noche y estábamos orando y leíamos cómo el ejército de David y algunos de sus valientes se habían enfrentado contra gigantes y los habían matado. Al tipo gigantes, al tipo de Goliat, lo que se describe. Entonces tú ves que ya hay una noción de transhumanismo y en la Biblia cuando se mencionan estos Nefilim, estos transhumanos, estos seres que tienen una base humana pero que son más, llegan a superar los límites humanos, nos damos cuenta que hay de por medio una noción de pecado, una noción de rebeldía. El transhumanismo, creo que todo lo que dijo Gabriel está bien, yo quiero hacer un agregado. El transhumanismo, además de ser una corriente filosófica, política y científica, también, a mi juicio, es una manifestación del deseo del ser humano por volverse Dios. Y aquí viene un punto interesante. Martin Heidegger, siguiendo tal vez un poco la línea de Nietzsche, va a señalar que el primer ser con el cual el ser humano entra en contacto es consigo mismo. El primer ser con el cual nosotros entramos en contacto es con nosotros mismos. ¿Y qué pasa cuando este ser que somos nosotros, que tiene un diseño, nosotros mismos buscamos modificarlo para que ya no esté según el diseño que evidencia al creador, sino que ahora sea un nuevo diseño en función de nuestra voluntad, de nuestros deseos y de nuestras metas. Y ahí yo, por ejemplo, vuelvo al pasado y pienso en Nietzsche. Nietzsche, como tú muy bien dijiste, Gabriel, habla ya del transhumanismo, no mencionándolo, pero habla del Übermensch, el superhombre. Claro. Este superhombre, este Übermensch que está libre de toda limitación moral, de toda limitación humana. Porque en realidad
es un superhombre, es un transhumano, es un poshumano, es un ser que ha trascendido los límites humanos. Y eso es con lo que nos estamos encontrando hoy día, con el deseo del ser humano de modificar su propia naturaleza, y en la medida en que modificamos nuestra naturaleza, estamos apartándonos del diseño con el cual Dios nos creó a nosotros. De hecho, yo tengo un libro, no es muy bueno, no es un buen libro. Yo soy el peor promotor de mis libros. Yo siempre digo, no lean mis libros porque en realidad no son buenos, pero, pero ahí hablo acerca de la antropología trans. Y hoy día hay ya toda una lectura del ser humano, una lectura antropológica en donde la base es el trascender. Y el trascender en el sentido de ir más allá de lo que nuestro diseño otorgado por Dios determina que somos. Y ahí creo claramente que el transhumanismo está generando una serie de, va a generar y está generando una serie de problemáticas que por lo menos nosotros los cristianos vamos a tener que comenzar ya a alzar la voz y responderlas. Claro. Ok. Entonces, cuando visualizamos al transhumanismo, me hizo mucho ruido lo que tú comentabas, Felipe, el hecho de que es el hombre queriendo o intentando jugar a ser Dios, ¿no? Y creo que sobre esa línea y esa vía del hombre queriendo y jugando a querer ser Dios, podríamos hablar que lamentablemente la gran separación, entre muchas, ¿verdad? Pero podría llamar tres de las grandes separaciones que ha tenido el hombre con la eternidad. Uno es trascender en el tiempo, trascender en el espacio y trascender en la materia. Y creo, si no estoy mal, y creo que estamos los tres de acuerdo, el transhumanismo se aboca a los tres, pero partiendo en gran parte y en gran medida en la trascendencia de la materia, ¿no? ¿Cómo haces que este cuerpo corruptible pueda empezar a ser incorruptible, ¿no? ¿Cómo haces que la esencia de este ser humano pueda mantenerse aún a pesar de la decadencia de esta materia, ¿no? Y creo que ahí, como tú bien lo mencionas, también lo comentaba, comienza el dilema y el gran problema en aquellos que tenemos una cosmovisión teísta, porque obviamente sabemos que nuestra forma, nuestro tiempo es, o el ser humano es temporal, o sea, tiene un tiempo de caducación este cuerpo humano. Ahora, ¿qué presenta o qué se puede presentar en este proceso de transhumanismo? ¿Qué va a generar este tipo de, o este suceso, estos avances de transhumanismo en el ser humano? ¿Hacia dónde va a golpear? ¿Hacia dónde se está enfocando para golpear? No sé si Gabriel quiere mencionar antes que yo. Generando las... ¿Cómo, Felipe? No, no, que hables tú primero, que está entretenido escuchándote. No, que ahora con este tema de la ideología de género, de los transespecies, se está generando, ¿no? Las condiciones para que se normalice y se naturalice el transhumanismo. Desde el comienzo, ya desde, ahora que lo nombraste a Julián Huxley, ya desde Julián Huxley que pretende ser una religión. El transhumanismo también tiene su tinte teológico y es quitarle el pecado original al hombre, que no dependa de Dios, ¿no? Como decía Felipe, la gran rebeldía. A ver, Julián Huxley tiene una historia bastante particular, porque no sé si la han investigado. El abuelo de Julián Huxley, el abuelo materno, era Tom Arnold, que era amigo de Charles Darwin. De hecho, le decían el Bulldog, quien defendía en el de Oxford, el famoso movimiento de Oxford británico, que también estaba, bueno, el abuelo de Tom Arnold era también amigo de John Henry Newman, ¿no? Que era un cardenal anglicano que después se convirtió al catolicismo, y por una disputa se pelearon, y entonces el abuelo de Julian Huxley y Tom Arnold abandona el catolicismo, y la hija de Tom, la madre de Julián y Aldous, se crea con ese rencor
con el catolicismo. ¿Y qué pasa? Cuando Julian Huxley, que fue el primer creador y fundador de la UNESCO, conoce al padre Teilhard de Chardin, filósofo también, con el cual establece una relación de casi 10 años y cultiva esa amistad, y en las memorias de Julian Huxley escribe que se hicieron muy amigos, y escribe que a través de esas charlas se reconcilió con el catolicismo, ¿no? Entonces para él dejó de ser ya una religión el transhumanismo, no para los que siguieron, ¿no? Ray Kurzweil o Nick Bostrom. Es bastante interesante, pero desde el principio pretendía ser una religión y se llamaba un humanismo secular. Qué ridículo, ¿no? Porque el costo de un humanismo secular es sacar el humanismo, Al final, quitarle la naturaleza humana. sin duda, buscan ser humanistas sin considerar al ser humano. Bueno, aislando al ser humano de ese dichoso humanismo. Felipe, ¿tú tienes algo que quisieras aportar sobre esta pregunta? A ver, el tema del transhumanismo y ahí, a ver, bueno, la verdad los datos son bastante interesantes del tema de Julian Huxley, y creo que Gabriel fue bastante como redondo en lo que dice. ¿Qué podemos aportar? Que en realidad el tema de la trascendencia que busca el transhumanismo, yo quiero plantear dos cosas. Uno, es un acto que de nuevo encontramos en el Génesis. Adán y Eva son sacados del Génesis para que no coman del árbol de la vida. Y aquí yo quiero plantear mi hipótesis, que ustedes pueden compartirlas o no, las pueden destruir si gustan, pero el hecho de que Dios saque a Adán y a Eva del Edén y que no les permita comer del árbol de la vida es un acto de tremenda misericordia. Quiero plantear esto. ¿Se imaginan a Adán y Eva en pecado y además eternos? O sea, yo creo que no hay nada más horrible que saber que vivirás por la eternidad y que nunca podrás morir y que por lo tanto no habrá redención. El transhumanismo busca que el ser humano alcance de nuevo el árbol de la vida. Y eso es un tema importante porque es, de nuevo, literalmente uno lo va analizando y tú dices, wow, aquí tenemos un problema realmente grave en torno a la rebeldía por parte del ser humano. Claro. Es como que huir del acto de misericordia de Dios al no permitir que seamos inmortales, porque de vivir eternamente estamos condenados a vivir con nosotros mismos en estado pecaminoso y caído. Creo que no hay nada más espantoso que eso. Yo digo, antes de conocer a Cristo apenas me soportaba. Imagínate tener que vivir yo conmigo eternamente, no me soporto. O sea, no me aguanto. Pobre mi señora, y gracias a Dios que con ella tengo el Espíritu Santo, porque no, pobrecita que estuviera casada conmigo. Pero el segundo punto, fuera de la broma, es que el transhumanismo plantea distintas líneas de trascendencia. Por ejemplo, yo creo que ustedes lo han visto, pero, y aparte uno lo encuentra en textos, el transhumanismo plantea de alguna forma la inmortalidad. La plantea. Claro. Y recuerdo que una vez veía un programa español donde hablaba un grupo de transhumanistas que señalaban lo siguiente. Señalaban esto. Hoy día, cito, hoy día nosotros ya tenemos, estoy citando, tenemos la tecnología para que el ser humano deje de envejecer. Es decir, tenemos la tecnología, la tecnología genética para detener el envejecimiento y además retrocederlo, para que tú llegues al estado de salud y a tu estado etario de edad en el cual te encontrarías mejor, es decir, más o menos como 20 años, una cosa así, 20, 21 años, hombre y mujer, pero por ahí, piensa en eso. O sea, la tecnología planetaria la tenemos y estamos trabajando para que de aquí a unos años más, a un par de décadas, de hecho ellos planteaban que para el año 2045, esto no es ciencia ficción, 2045, poder comenzar a aplicarla. Es decir, hacer una modificación genética a tal nivel que tú dejes de envejecer. Un proceso que es natural, propio de la caída, pero natural. Paralelamente, vemos por una parte entonces estos transhumanismos
estos poshumanos, que son estos alterados genéticamente. Pero también encontramos otra línea, que son los transhumanos, o los poshumanos, que son estos que buscan la unión con las máquinas, en donde tenemos a los cyborgs, que sabemos ya que existen. Pero además tenemos estos humanos que no solamente buscan ser cyborgs, sino que además van a buscar, y se está buscando, y se está tratando, y se va a hacer seguramente, de digitalizar la conciencia. Entonces vemos que hay un tema de categorías de posthumanos, de transhumanos, estos modificados genéticamente, estos que son cyborgs y estos que se vuelven una conciencia digital. Y aquí uno piensa en el tema de que son distintas formas que tiene el ser humano por huir de la muerte. Y volvamos a la base cristiana. En realidad, la huida de la muerte es un intento del ser humano por huir del encuentro con Dios. De su realidad. Exacto, de la realidad. Y ahí viene un tema interesante, la necedad del ser humano, entendiendo que el encuentro con Dios va a ser inminente. Va a ser inminente. Todos nos vamos a tener que encontrar con Dios. Pero este móvil, por eso que es interesante lo que decía Gabriel, de que el transhumanismo es religioso. Este móvil, en realidad, del transhumanismo tiene un tinte y una base que es religiosa. Eso, Gabriel quiere comentar algo. Y seguimos sobre la misma línea, ¿no? En el sentido de que este deseo de acabar con esa barrera de temporalidad, de materia, de trascendencia, está llevando a este ser humano a ir en contra de su propia naturaleza. Y como bien lo comentaban, hoy está utilizando diversos medios, ¿no? Podríamos hablar incluso de estos avances que se ven a través de la tecnología del famoso meta, ¿no? El meta-universo, incluso también es parte de esta búsqueda de transhumanismo, ¿no? Y los avances tecnológicos que hoy estamos dándonos cuenta que ya hay personas, he visto que incluso hay reportajes en donde ya vemos personas que por causas de accidentes, ya sea laborales, cuestiones de guerras, tienen que empezar a utilizar prótesis robóticas, ¿no? Y esto lo hubiéramos visto hace 30, 40 años atrás, parecía algo de ciencia ficción, ¿no? Hace 50 años era sacado, parecía que estábamos viendo una película futurista, ¿no? Pero ahora que el futuro ya nos alcanzó, ahora que ya estamos en ese futuro que esas películas nos planteaban, estamos dándonos cuenta que eso que veíamos, que se veían en las pantallas anteriormente como ciencia ficción, hoy es cada día más real. Ahora, se mencionaba acerca de esta deshumanización del ser humano. Y creo que esta es una base muy importante del transhumanismo. Porque si por un lado queremos hacer que este ser humano pueda trascender, necesitamos quitar toda esencia humana dentro de este individuo. Ahora, ¿cómo hacemos ese proceso? ¿De qué manera podríamos hacer ese proceso para deshumanizar? ¿Alguno de ustedes quiere participar en esto? Con respecto a lo que mencionaba, que es el límite temporal, el buscar la inmortalidad del hombre es un absurdo, ¿no? Porque es el último don de Dios. Así Es una rebeldía absoluta buscar la inmortalidad, ¿no? Eso en el sentido teológico. Hay un cuento de Borges, el primer cuento que aparece en el Aleph, que se llama El Inmortal, donde sí, el troglodita se encuentra con el tribuno en el desierto, ¿no? Y es un inmortal, y entonces le dice, yo me bañé en ese río de la inmortalidad y ahora me arrepiento, le dice, porque no descubrí que no le encuentro ningún sentido a la vida cuando no hay un fin, cuando todo es una repetición de sucesos y no tiene ningún fin, y el hombre por naturaleza tiene una teleología, ¿no? Es una de las características que tiene la naturaleza humana, que tiene un fin, el hombre se mueve hacia su bien, su perfección. Y en este sentido podríamos comenzar a describirnos lo que es la naturaleza humana, ¿no? Para mí es un conjunto de rasgos particulares e innatos que hay en el ser humano, como el lenguaje,
como los símbolos, la conciencia, el razonamiento y la teleología, ¿no? que estaba mencionando. En el lenguaje podemos también agregar el sentido del olfato, que nombraba Raymond Lull en el siglo XIII, que era contemporáneo a Tomás de Aquino. Él decía que aparte de nuestros 5 sentidos, teníamos un sexto sentido, que es cuando captamos un objeto en la realidad, lo abstraemos, y ese proceso cognitivo entre abstraer y nombrar al objeto es el sentido del olfato, ¿no? Eso es lo que nos hace especialmente humanos, no tiene ningún otro animal. El lenguaje, Claro. los símbolos, la conciencia, es decir, su lugar en el mundo, su lugar en el cosmos, como diría Max Scheler. Y por supuesto la teleología, son rasgos esenciales que no tiene ningún otro animal. Muy bueno. Felipe, ¿algo quieres agregar a esto? Bueno, justamente, a ver, ¿cómo podría ser este proceso de buscar volver a los seres humanos transhumanos y esta trascendencia temporal que en realidad sabemos que no se puede lograr y es la gran mentira del transhumanismo, pero que se vende, se está vendiendo, se ha vendido y yo creo que se venderá? Y creo firmemente que los procesos son graduales, son muy lentos y muy graduales. Cuando uno ve, por ejemplo, el transhumanismo, tú te vas a dar cuenta que el transhumanismo inicialmente parte muy delicado, muy delicado. Y hablo de la delicadeza porque, por ejemplo, podemos ver que el transhumanismo inicialmente parte terapéutico. Lo mencionaba, parte terapéutico. Es decir, por ejemplo, algo tremendamente válido como es que una persona que ha perdido un brazo pueda tener un brazo ahora cibernético, terapéutico. Una persona que ustedes ya saben que Elon Musk esto ya lo hizo, una persona que por ejemplo ha quedado tetrapléjica, que por medio de la inserción de un chip, nosotros ahora podamos tener una persona que ahora puede volver a caminar y a tocar guitarra. El otro día yo veía un video de una persona tetrapléjica y con uno de estos Neuralink de Elon Musk, ahora la persona podía tocar guitarra. Una persona que era un músico, que había quedado tetrapléjico y ahora podía tocar guitarra. O sea, imagínense, o sea, es una cosa brutal que yo hace 5 años no habría imaginado y hoy día es una realidad, más allá de todos los estudios que quedan todavía por hacer, que son muchos. Es fabuloso. Podemos pensar, por ejemplo, en lo terapéutico. Año 2018, cuando este científico, yo creo que usted lo escuchaba, este científico chino, He Jiankun, me parece, hizo una modificación de forma completamente poco ética, hizo una modificación genética en 2 niñas, que me parece que eran mellizas, y quedaron inmunes al VIH. O sea, 2 personas, niñas, que tuvieron una modificación genética durante el periodo gestacional y quedaron inmunes al VIH. O sea, es algo fabuloso. Tú dices, wow, o sea, esto es fabuloso. Parte de forma gradual. ¿Con qué? Con lo terapéutico. Y ninguno de nosotros podría estar en contra de lo terapéutico y del uso terapéutico. Pero aquí de nuevo tenemos que entender que el cambio es gradual. Porque este cambio terapéutico comienza a tomar otros birretes, otras vueltas y otros matices. Y de pronto nos encontramos con personas que quieren, por ejemplo... Ante ello... Sí, no. ¿Aló? ¿Jorge? Ahí Sí, aquí está. estoy. Ah, ya. Sí, efectivamente. Ah, ya. Sí, adelante, sigue. No, termino de ir. Y este tema terapéutico, el problema es que después deja de ser terapéutico y pasa a ser mejoramiento. Mejoramiento con una utilidad y una finalidad. Y ahí tenemos el problema. Porque, o sea, yo soy docente, yo ejerzo actualmente como profesor y me encanta ser profesor, pero yo proyecto esto y digo, por ejemplo, qué fabuloso para un estudiante no tener que tenerme a mí haciéndole clases de filosofía, si por medio de un Neuralink puede aprender toda la historia de filosofía mejor de lo que yo se la puedo narrar. Qué genial para un estudiante el no tener la necesidad de tener que esforzarse para aprender música,
cuando podría absorber todo el conocimiento y generar todas las redes neuronales para poder aprender a tocar guitarra. Qué genial sería para, por ejemplo, alguien el sufrir una modificación genética intrauterina y nacer con una disposición biológica para ciertos deportes y de Claro, pronto trascender a los límites. Y aquí está el tema de nuevo. El transhumanismo se vendió inicialmente como algo terapéutico, pero hoy día ahora es mejoramiento. Y aquí con esta idea termino. Y este mejoramiento tiene un sentido. Tiene el sentido de generar una población útil para ciertas labores y tareas. Como casi, y de nuevo, un mundo feliz. Naces siendo de una casta, programado genéticamente para formar parte de esa casta, incluso para sentirte feliz siendo parte de una casta que está subyugada por otras castas. tal Y ese cual. es el problema que nos estamos encontrando hoy en día con los planteamientos que se están haciendo. Sí, sin duda. Y es que en medio de todo esto, Mm. creo que, como bien lo planteaba y lo comentaba hace un momento, esta parte de la deshumanización está llevando a utilizar otras trincheras para poder poner una semillita en el transhumanismo. Por ejemplo, un ejemplo claro, ¿no? Lo estamos viviendo hoy, ¿no? ¿Qué está pasando desde los gobiernos? Que ahora ya no se les llama a las mujeres tal cual mujeres, ahora se les llama personas gestantes, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo con eso? Deshumanizando. Quitas esa esencia humana de la persona y entonces ahora ya la llamas una persona gestante. Ya no es una mujer, ya quitaste la esencia de mujer, ¿no? El mismo aborto, ¿no? Ya no es como se le veía antes, ¿no? El aborto antes se le veía como literal un asesinato. No, ¿qué te dicen hoy? No, no, no. Es la interrupción legal y entonces cambian un hecho que tenía que ver con el atentado contra la esencia humana por un concepto que ahora es interrupción. Se interrumpe. No lo estás matando, lo estás interrumpiendo. Entonces, palabras como estas e ideas como estas son las que van poco a poco quitando y haciendo perder la esencia de lo que es un ser humano. Al punto que hoy mismo, si tú le preguntas a la gente, ¿qué es el ser humano? ¿Qué es un ser humano? Puedo asegurarte que muchos ni siquiera van a darte una idea clara de qué es un ser humano, ¿no? El dilema y el debate que hoy se está llevando en muchos foros de feminismo, ¿no? En el tema de transfeministas, las mujeres trans son mujeres o no son mujeres. Bueno, ¿qué es ser mujer? Y entonces comienza todo un debate que nos lleva precisamente a este punto central, que es literalmente acabar con la esencia del ser humano, deshumanizar al hombre, deshumanizar a la mujer, porque terminando con esa esencia que nos conforma y que nos hace ser seres humanos, entonces ya no va a haber nada que nos detenga o que los detenga a ellos para poder experimentar, Mm. ¿no? Ante ello y buscando también la manera de ir cerrando este conversatorio, sabemos que esto también va a golpear a las familias y creo que en gran medida a aquellas familias con fundamentos y principios cristianos, cristocéntricas. Eh, pero, ¿qué podemos o de qué manera podemos ir preparando a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos? ¿De qué manera? Porque al final sabemos que no los podemos meter en una burbuja para esconderlos y guardarlos ahí. Ellos se van a exponer ante estos temas, ante esta situación y ante lo que el mundo le va a dejar o le va a mostrar en el futuro. Pero nosotros como padres, como abuelos, y entendiendo que este es un programa que aboca mucho a esa línea, ¿qué podemos o qué podemos, de qué manera podemos ir trabajando o qué podemos ir haciendo, generando para salvaguardar o para proteger, para ayudar a las siguientes generaciones ante estos temas? Los escucho, Creo que la chicos. mejor es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Es reflexionando sobre lo que está pasando, sobre lo que dice la palabra de Dios, sobre la naturaleza y la dignidad humana.
conversar, ¿no? Con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros amigos. No dejar la reflexión, no dejar el ocio contemplativo que tenían los griegos. Y volver a hacernos preguntas interesantes, ¿no? Como, por ejemplo, en el caso del transhumanismo. Es decir, ¿quién está detrás del transhumanismo? ¿Quiénes son los interesados en dirigir la evolución? Si Claro. ni siquiera todavía conocemos nuestros límites como seres humanos. En función de qué criterios vamos a avalar o rechazar el transhumanismo. Creo que el diálogo es lo más importante, ¿no? Y es muy interesante lo que dice Felipe, ¿no? Reflexionar sobre cómo se vino colando el transhumanismo primero como terapia y ahora como mejora, que va a llegar al punto que quizás sea obligatorio en un futuro. Tal cual, ¿no? Y, Tal cual. y ahí quienes van a ser, que tienen la posibilidad, ¿no? Teniendo la economía, teniendo la gente, la tecnología, queda a su servicio, ¿no? Sí. Sí. Es muy interesante cómo nombraba también a Heidegger, Felipe, ¿no? Porque Heidegger, cuando hablaba de la técnica, también decía que la ciencia tiene que estar a disposición del hombre, y no el hombre a disposición de la ciencia, bajo el esquema del dualismo cartesiano. Por eso es tan importante que charlemos, que dialoguemos, que volvamos al ente limórfico, es decir, a la forma en la materia que somos cuerpo y alma. No es que somos un espíritu y tenemos un cuerpo. Es volver a hacernos las preguntas fundamentales. La ciencia tiene que estar al servicio del hombre, no como decía Francis Bacon, que decía que todo lo que la ciencia puede hacer, debe hacerlo en nombre del progreso. De ninguna manera, y mucho menos cuando se niega la naturaleza humana y nos quitan la dignidad humana, ¿no? Exactamente. Sumándome a la pregunta de lo que dice Gabriel, bueno, yo creo que el diálogo es fundamental. Y aquí voy a sumar algo a lo que dice Gabriel, importante también ver cómo direccionamos el diálogo. Porque la base de una idea muy importante dentro del transhumanismo es esta, que la evolución, yo no sé lo que ustedes piensan, pero voy a exponer lo que yo pienso, y tengo mis razones tanto teológicas como epistemológicas para decir por qué pienso esto, pero el transhumanismo plantea que la evolución biológica natural es demasiado lenta. Y como es demasiado lenta, ya no está yendo acorde a los cambios que el ser humano está generando. De ahí se sigue que el ser humano tiene que ahora comenzar a autogenerar su propia evolución. Yo plantearía algo con mis hijos, y de hecho lo hacemos con mi hija, tiene 8 años la mayor, que nos hemos sentado intencionadamente a conversar con ella sobre la evolución. Y plantearle, a ver, ¿qué es lo que plantea la evolución? ¿Es racional? ¿No es racional? ¿Qué es lo que piensas tú? ¿Qué es lo que te enseñan en el colegio? ¿Cuánto de científico tiene la evolución? Y esto es para que los que son evolucionistas me maten. ¿Y cuánto de religioso tiene la evolución? Y yo se lo he planteado a mis estudiantes en el colegio. Les he dicho, ustedes tienen que entender que la teoría evolutiva realmente no es teoría. Es una hipótesis. Claro. Es una cosmovisión de tipo pseudocientífica con muchos componentes religiosos. Y hay un montón de argumentos para poder decir lo que digo. No los voy a debatir acá, no es el tema. Pero plantearles a los hijos ese tema, esa conversación. Porque lo que sigue, y como muy bien decían ustedes cuando hablaban acerca de la relación del abuelo de Huxley con Darwin, es esta, que lo que sigue y lo que viene lógicamente después de la teoría evolutiva o del evolucionismo es el transhumanismo, no hay otra cosa. Era la consecuencia ideológica más lógica que podía haber. Yo creo que hay que conversarlo en las casas, hay que conversar estos temas en la iglesia. Yo voy a una iglesia, soy cristiano, participo, mis pastores son excelentes, nada que decir, súper bien, pero voy a decir algo, y bueno, aquí creo que Jorge también es pastor, y qué bueno que le esté invitando a esta conversación, pero poco se habla de estos temas dentro de la iglesia. Sin duda. No digo que un día domingo haya que predicar de transhumanismo, pero sí
por ejemplo, en una prédica o en un estudio bíblico, señalarle a la gente lo que dice la Biblia sobre la esencia humana y después plantear lo que está diciendo el mundo, para que la gente pueda comenzar a reflexionar en temas que no ha reflexionado, porque eventualmente se los va a encontrar cara a cara. Yo, por ejemplo, con el propósito de poder dialogar sobre el transhumanismo y el totalitarismo que viene de la mano con el transhumanismo, porque transhumanismo y totalitarismo van de la mano, por un tema muy, muy, muy potente, que es por lo que es la tecnocracia. Un gobierno, o el transhumanismo se va a imponer por medio de un gobierno tecnócrata. Es decir, un grupo de personas que tienen el poder, utilizan la técnica para modificar a los seres humanos. Un totalitarismo tecnócrata. De hecho, dato, esto lo menciona a Bertrand Russell en un libro que se llama La importancia de la ciencia. Él habla acerca de un gobierno tecnócrata, donde literalmente él dice así, en la importancia de la ciencia, Bertrand Russell dice esto: va a llegar un momento donde no habrá cabida para el cristianismo en el nuevo mundo que vamos a crear, porque el cristiano es contrario a la tecnocracia. Es potente Bertrand Russell, que obviamente el cristianismo no se va a acabar, pero Bertrand Russell, que era masón, transhumanista, tecnócrata, progresista, zurdo, tenía todas, él obviamente declaraba la abolición del cristianismo, porque el cristianismo va a luchar o debería levantarse en contra del transhumanismo. Y quiero hacer otro comentario. La iglesia lo tiene que tratar estos temas. Y, por ejemplo, yo con el propósito de poder tratar este tema con mis estudiantes, escribí una novela, que es una novela cristiana sobre el transhumanismo. Es una novela juvenil cristiana. Dato, no la vendo. Como yo soy mal negociante, la escribí y yo la regalo. Así que si alguien la quiere, se la envío por PDF. Pero yo una novela cristiana transhumanista, ambientada en un futuro distópico donde el gobierno tecnócrata transhumanista ya está implantado. ¿Y por qué lo planteo? ¿Por qué lo digo? Porque no hay que tener miedo a hablar de estos temas. Ni con tus hijos de 8 años, ni con los adolescentes en el grupo de adolescentes, porque estos temas se están tratando. Y disculpen que me explaye acá, pero creo que la pregunta a mí me emocionó, porque cuando yo veo los planes y programas que a mí me toca pasar hoy día en el colegio, para los jóvenes ya de los últimos 2 años del periodo académico estudiantil, antes de pasar a la universidad, oye, es tremendo cómo te están planteando el transhumanismo y te lo meten. Lo plantean, lo colocan, siembran la semilla. Entonces nosotros como cristianos y padres tenemos que ya saber qué es lo que están hablando y qué le están enseñando a nuestros hijos en los colegios. Así que no hay que tener miedo a hablar de este tema ni en la iglesia ni en los hogares, y siempre desde una base y una cosmovisión cristiana. Así es. No, en verdad creo que como introducción ha sido un muy buen tema. Se está desarrollando para aquellos que nos están siguiendo en la cuenta de Facebook y han visto pues parte de lo que hemos estado hablando sobre este tema. Esta es una serie en donde tendremos invitados que nos ayudarán a entender desde diferentes aristas el tema, ¿verdad? El transhumanismo. Felipe, Gabriel, en verdad, un placer poder hablar con ustedes, que nos compartan de lo que ustedes han hecho, de sus investigaciones, de sus aportes. Pero yo sé que esto, bueno, pues no solamente va a quedar conmigo, no solamente quiero que quede conmigo, mis contactos, mis amigos, sino que ¿dónde te los pueden localizar? ¿En dónde puede la gente que está viendo este live, que va a ver a futuro la repetición? ¿Dónde puede localizar lo que ustedes han estado haciendo? ¿En dónde puede encontrar sus libros, sus publicaciones, sus videos, si es que tienen? ¿De qué manera se contactan con ustedes? Así que no sé si Felipe, después Gabriel, apóyenos con sus redes sociales, su información para poderles localizar y tener mayor contacto con ustedes. ¿Felipe? Ya, mira, la verdad voy a ser sincero, mis redes sociales hoy día son lo más fome que hay, porque soy papá, de nuevo, fui papá hace
soy papá por adopción, entonces nos llegó una niñita preciosa que actualmente tiene 1 año, 6 meses y llevamos 8 meses con ella. Entonces estamos en un periodo, ya lo pasamos, pero estamos en este periodo de vinculación ya pero súper profundo, lo cual se tradujo en que actualmente mis redes sociales son como el mar muerto. O sea, mis redes no me puedo... de hecho, Gabriel que me escribió por Instagram, dije, ya, bacán, le digo que sí, pero no estoy subiendo nada porque, por ejemplo, un rato más me tengo que ir a hacer dormir a la mayor, la chica quiere... Una locura acá con 2 hijas. Pero yo tengo un Instagram, o sea, en este momento lo único que veo es mi Instagram, que es felipe.luis.mujica. Así que si alguien quiere conversar conmigo de alguna cosa, felipe.luis.mujica. Y si alguien me dice, ¿sabes, Felipe? Quiero tu novela, me la pide, me da el correo, yo se la envío por PDF. Yo soy malo para ganar, no soy bueno ganando dinero, así que todo lo que hago lo estoy ya regalando. A mí ya hoy día me interesa la divulgación del conocimiento, así que se los puedo enviar por PDF, se los regalo y que el Señor los bendiga, súper bien. Pero felipe.luis.mujica en Instagram, y ahí me pueden encontrar. Por ahora, eso es lo único que estoy haciendo porque ahí ustedes no sé si tienen hijos, pero oye, tener hijos, yo siempre tiro la talla a mi esposa, no puedes ser intelectual y tener hijos al mismo tiempo. Es una de las dos, de verdad es súper difícil. Creo que sería muy buen tema para abordar cómo ser intelectual teniendo hijos. Está complicado. Gabriel, adelante, amigo. ¿De qué manera podemos conseguir tu libro, tus publicaciones? Bien, en primer lugar, gracias Jorge por el espacio, gracias Felipe por tu participación. La verdad que para mí es un placer charlar con él y con vos, Jorge, también, son 2 grandes. Antes de hacer publicidad de mi libro, voy a hacer publicidad de ustedes, ¿no? El libro de Jorge Aguiñaga, Familias de Papel y de Cataclismo Final, consúltenlo porque son buenísimos, la verdad, igual que Felipe, su libro que se llama Reseteo Sexual y Posmodernidad, que es más o menos la temática que manejamos los tres. Creo que los tres escribimos en un mismo sentir, ¿no? En ese libro. Así es. Y la novela que nombraba Felipe también, todavía no la leí, pero su libro de Reseteo Sexual y Postmodernidad es buenísimo. Yo la única red social que manejo es Instagram, que es Gabriel-Rauch-02. Mi libro Prohibida la Familia lo pueden encontrar en Amazon, están en casi todos los países. El que no lo pueda conseguir me avisa y se lo mando por PDF, no tengo ningún problema. Así que, bueno, muchísimas gracias por esta primer vivo de esta primer serie, ¿no? Gracias, Jorge. Exactamente. Gracias que estuvieron viendo. No, y en verdad, gracias a ustedes dos, gracias por el tiempo. Y como decía Felipe, sí, en verdad, cuando tienes hijos, tienes que casi dividirte, seccionarte para poder tener el tiempo y el espacio para hacer un trabajo como este. Entonces, en verdad, chicos, gracias. Gracias por el tiempo, por la dedicación. Y para aquellos que nos están viendo, pues bueno, ya escucharon las redes sociales de cada uno. Les invitamos que por favor se suscriban, ahí nos sigan. Para aquellos que no tienen todavía mis redes sociales, recuerden que me pueden localizar como Jorge Aguiñaga. Tenemos un canal de YouTube que aparece como Jorge Aguiñaga Oficial, en donde este video y todos los demás que hemos estado elaborando diversos temas a favor de la familia, de la maternidad, de la paternidad, de la vida y de la libertad, pues bueno, ahí se están publicando. Y bueno, pues sin más que decir, agradecer por último nuevamente a nuestros invitados y pues esperamos que la próxima semana tengamos igual otro programa muy rico, muy enriquecido como el día de hoy, en donde sigamos abordando este tema y sacando aún más información sobre lo que estamos hablando sobre el tema de transhumanismo. Por mi parte sería todo, agradezco a todos y nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Bye bye.